Hello, my name is Nasli Eliana Hernandez Vargas. I'm 24 years old and like Popayan Cauca. I enrolled in the Technology in Commercial and Business Management Program. A continuación, les estaré explicando el paso a paso de cada uno de los ejercicios desarrollados en esta actividad. En el primer ejercicio nos mencionan que debemos describir unas proposiciones y crear una tabla de verdad. En este caso, la proposición que nos dan es la siguiente. Los conflictos en la región están influenciados por factores políticos. La guerra del Medio Oriente ha causado millones de desplazados. Los recursos son un factor clave en los conflictos. Traducido a un lenguaje natural, significaría, si no es cierto que los conflictos en la región están influenciados por factores políticos y que la guerra del Medio Oriente ha causado millones de desplazados, entonces los recursos no son un factor clave en los conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de una tabla de verdad podemos identificar si esto sería verdadero o falso. En este caso, validando esta tabla que creé, con el simulador nos arroja que los valores son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque se identificó que la proposición mencionada es una contingencia, porque tiene valores de verdad mixtos, algunas verdaderas y algunas falsas. Por medio de esto se ingresó al simulador, se identificaron los valores y nos arrojó los resultados. Como segundo lugar, en el ejercicio número 2, nos mencionan que debemos aplicar la lógica fundamental. En ese ejercicio debemos construir la expresión lógica. Mediante la expresión lógica debemos también crear una tabla de verdad donde se evalúan todas las combinaciones de P, Q y R. Como lo podemos observar, la conjunción sí y solo sí viene siendo bicondicional y la ya viene siendo conjunción. Si entonces viene siendo condicional, entonces para definir simbólicamente el argumento, convertimos el argumento en lenguaje lógico y la expresión simbólica nos da la siguiente explicación. La Q representa que la pobreza extrema limita el acceso a los servicios básicos de la salud. La Q significa si la pobreza extrema no limita el acceso a servicios básicos de salud, entonces los programas de asistencia social pueden reducir la pobreza. Ambas condiciones están conectadas con sí porque deben cumplirse juntas. El bicondicional refleja sí y solo sí del enunciado original. En la tabla de verdad podemos observar que el argumento es una tautología, es decir, una contradicción. Perdón. Para poder determinar si esto es una tautología, contradicción o contingencia, observamos la última columna de la tabla de verdad generada en el simulador. Podemos observar que si todos los valores fueran verdaderos sería una tautología. Y si todos los valores fueran falsos sería una contradicción, siempre falsa. En la última columna de la tabla hay tanto valores verdaderos como falsos, lo que significa que el argumento no es una tautología ni una contradicción, sino una contingencia. En el ejercicio 3 nos piden que demostremos de un argumento usando las reglas de la inferencia lógica. Nos dan una expresión simbólica la cual debemos hallar la conclusión, la ley utilizada a partir del lenguaje simbólico. Para deducir las premisas debemos mirar las expresiones, las cuales nos dan como resultado la que podemos observar aquí. Y para deducir las premisas y la conclusión,
la premisa sería P1 y la conclusión R. Ahora, para definir la ley de la inferencia, que represente el lenguaje simbólico, debemos tener una regla utilizada que se llama la regla de la ley de adición. Si sabemos que esa proposición P es verdadera, podemos inferir que P y también es verdadera sin importar el valor de Q. En este caso, si R es verdadero, entonces R versus eso también es verdadero, lo que coincide con la ley de la adición. Aquí podemos observar que en la tabla todas nos aparecen verdaderas. En la imagen nos muestra que todas están verdaderas porque sería una tautología como lo mencionábamos anteriormente, porque no cambia sus valores. Y por último, en el ejercicio número 4, nos asignan unos problemas de aplicación dentro de los cuales encontramos una expresión simbólica con premisas y la conclusión de un argumento para el desarrollo de este ejercicio. La siguiente expresión nos señala que debemos reemplazar la expresión lógica con las proposiciones. Allí nos dan las expresiones simbólicas, ahora debemos pasarlas a proposiciones. En este caso, pues debemos utilizar en un caso como social o académico. En este caso yo utilicé P, que significa el estudiante asiste a clases, Q, el estudiante entiende la teoría, R, el estudiante aprueba el examen, S, el estudiante estudia con un compañero y T, el estudiante tiene éxito en el curso. En el lenguaje natural significa que si el estudiante asiste a clases, si entiende la teoría, y si entiende la teoría implica que aprueba el examen. Y si estudia con un compañero implica que no aprueba el examen. Y si el estudiante estudia con un compañero o obtiene un buen desempeño académico, entonces el estudiante obtiene un buen desempeño académico. Es decir, esta oración respeta la estructura lógica del argumento, manteniendo la relación entre las proposiciones, y ahora podemos proceder con la demostración mediante la ley de la inferencia. En la tabla de demostración de la validez del argumento, podemos observar que hallamos las premisas y la ley aplicadas. En la justificación podemos mirar que son premisas iniciales del argumento y si es correcto o no correcto, todas son correctas. En las premisas y las leyes aplicadas son correctas. Se ha aplicado correctamente la simplificación de las ya mencionadas. Y la conclusión coincide que la expresión simbólica original, lo que confirma que el argumento es válido. Ahora, en el ejercicio 1 se construyó una tabla de verdad y se identificó que la proposición era una contingencia. En el segundo ejercicio se formuló y se evaluó una expresión lógica en lenguaje natural, verificando que también era una contingencia. En el tercer ejercicio se aplicó la ley de adición y se demostró que la proposición era una tautología. Y en el ejercicio número 4 se utilizó modus ponens, modus tollens y silogismo disyuntivo para demostrar la validez del argumento. Gracias por su atención. Este ejercicio ha sido una excelente oportunidad para reforzar el uso de la lógica proposicional y la aplicación de reglas de inferencia en la validez de argumentos.